Hola chicos, hoy vamos a ver algunas aplicaciones que tienen las integrales dobles. Por ejemplo, esta que estoy intentando hacer aquí un poquito de equilibrio, que es buscando el centro de masa. Eso en el caso, por ejemplo, de la ingeniería civil es bastante importante porque nos va a indicar cómo se distribuye la masa y dónde podría yo colocar, por ejemplo, un soporte de tal forma que todas las fuerzas que actúan sobre este se acumularan en un punto, digamos así. Entonces, ¿dónde ubicar ese punto? ¿Cómo hallamos ese punto? Esta es una de las aplicaciones que vamos a ver, centro de masa. Ok, entonces miremos. Una primera aplicación nos sale del mismo concepto intuitivo de lo que son las integrales dobles, es para calcular el volumen, ¿vale? Entonces, el volumen básicamente lo vamos a calcular, se puede calcular a través de una integral doble, siempre pensando que nuestro sólido está sentado sobre plano z igual a 0. La función que está arriba es la que vamos a integrar y los límites van a depender de cómo es nuestra región D. Entonces, dependiendo cómo sea nuestra región D, este de A va a ser de Y de X o de X de Y, según los conceptos que vimos sobre las integrales dobles, de cómo aplicamos y cómo escribimos los límites. Ok, entonces esa es una primera aplicación. Una segunda aplicación es precisamente para calcular la masa y el centro de masa de una lámina. Pensando un poco que esa lámina, el grosor no es tan significativo, ¿vale? Vamos a despreciar un poco el grosor de la lámina. Y la idea es poder calcular dónde se ubica el centro de masa. Entonces, básicamente vamos a requerir para eso la función de densidad. Por ejemplo, en este caso tendríamos que mirar cuál es la función de densidad o la densidad, en este caso, del cartón, porque está, digamos así, en este caso esta lámina toda está hecha de cartón, pero puede darse que tengamos una superficie que sea más densa de un lado que de otro, por ejemplo, o sea que la densidad no sea constante, como en este caso la densidad sería constante porque todo está hecho del mismo material. Entonces, esta función ρ va a representarnos la función de densidad. Como les digo, no siempre va a ser constante. D va a ser nuestra lámina. Nuevamente, para mirar los límites de esa integral, tenemos que hacer la gráfica de nuestra región D. Y a partir de ella vamos a calcular los límites de esa integral y con ello podemos encontrar la masa, el centro en X, que me daría la distancia que habría desde el origen hacia acá, y el centro en Y, que nos daría esta altura, y finalmente vamos a obtener el punto exacto del centro de masa. Entonces, primero se calcula la masa y luego calculamos centro de masa. Otra aplicación que podemos realizar a través de una integral doble es el cálculo de la carga total, también de una masa, de una superficie. En este caso lo que vamos a tener son la función de densidad de carga. Básicamente integramos esa función y con eso encontramos la carga total, de cómo se distribuye la carga total en esa superficie. Otra aplicación bastante interesante es conseguir el momento de inercia, que básicamente el momento de inercia nos está indicando cómo se distribuye la masa en un objeto que está en rotación. Aquí la gráfica ilustrativa es como una bailarina. Cuando una bailarina extiende los brazos, el momento de inercia aumenta, ¿vale? Porque digamos así, la masa se distribuye en mayor área y por tanto la velocidad de la bailarina disminuye. Al revés, cuando ella recoge los brazos, el momento de inercia disminuye, haciendo que la velocidad en la rotación aumente. Entonces, para ello vamos a tener tres fórmulas porque podemos conseguir el momento de inercia respecto al eje X o respecto al eje Y o respecto al origen, que es simplemente sumando las dos. Las fórmulas son sencillas, ¿vale? Entonces, si miramos la primera fórmula,
En la fórmula sencillamente lo que vamos a integrar es la función que nos está reflejando la parte de arriba de nuestro sólido. En el caso de masa y centro de masa, lo que integramos es la función de densidad. Cuando vamos a calcular el centro de masa con respecto al eje X o el centro, sí, ¿vale? La coordenada X de este centro de masa, mire que aquí que multiplicamos por X y aquí va 1 sobre masa, mientras que con respecto al eje Y multiplicamos por Y. Aquí simplemente lo que va en la integral es la función de densidad, y en el caso del momento de inercia, este ρ sigue siendo la función de densidad. Aquí va multiplicada por y cuadrado, aquí va multiplicada por x cuadrado. Las fórmulas básicamente son muy sencillas, pero nos permiten para la vida práctica obtener varias aplicaciones. No son las únicas, las integrales dobles pueden tener infinitas aplicaciones en las diferentes ingenierías, en la biología, en las diferentes áreas. Vamos a encontrar que las integrales dobles nos prestan realmente muchísimas utilidades.